Vaya a Hebreos capítulo 13, verso 4, el versículo que estamos exponiendo, hablando sobre los dichos de los sabios y tratando sobre la honra en las relaciones. Y en este tiempo, el Señor nos está permitiendo tratar la honra en la relación matrimonial, la relación conyugal. Y estamos hablando específicamente de la santidad de la cama, la importancia de una sexualidad santa, pura. Hemos compartido con ustedes informaciones importantísimas, reveladas en la palabra, y también estadísticas del terrible daño que está ocasionando en los matrimonios el adulterio y la fornicación, la impureza sexual. Hemos estudiado que impureza sexual y pecado sexual es toda práctica que se desvía del diseño por el cual fue creado el sexo, diseñada la experiencia sexual. El mundo está sexualizado. Hay lo que se llama un sexismo en todo. La mente del humano, como dicen los sociólogos, el Homo sapiens, está saturada de sensualidad por todo lo que es la cultura en medio de la cual vivimos. Y yo quiero hoy continuar. Hemos visto la santidad de la cama, hemos visto la santidad de la desnudez. Hablamos también en el tema de la santidad de la desnudez, hablamos de la mayordomía del cuerpo, el propósito del cuerpo, que es un templo. Dios creó el cuerpo para que reflejara su imagen, su gloria en la tierra. Entonces, el deseo profundo de Dios desde la eternidad fue llenar a la tierra con su gloria. Y Él quiso hacerlo a través de los seres, los vasos de honra que predeterminó desde antes de la fundación del mundo, para llenarlos y usarlos como reflejo de su gloria en su reino aquí en la tierra. Vimos la última vez que estuvimos acá predicándole la palabra, que Dios ve ya la tierra llena de su gloria. Por eso cuando los ángeles adoran, dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Lo ve como que ya está, porque desde la eternidad se ve todo en el presente. Cuando Dios habla a Moisés que el pueblo de Israel pecó en el desierto, y Moisés se humilla y le dice: perdona al pueblo, el Señor le dice: ok, yo lo he perdonado. Y ahí en el contexto dice: porque así como toda la tierra está llena de mi gloria. Cuando Dios habla de el propósito eterno, Él lo ve como algo hecho ya. Pero cuando lo vemos desde abajo, aquí abajo está en un proceso de logro. O sea que él presenta el sueño, el deseo de su corazón, de que Él lo va a hacer, pero a través de vasijas, personas llenas de su espíritu, llenas de su palabra, su obediencia, santificados para Él, que viven la vida de acuerdo al diseño original que Dios la concibió en Cristo desde la eternidad. Amén, amados. Y dentro de lo que es el pacto matrimonial, la vida conyugal, nosotros vimos que el propósito de casarse no es simplemente el placer del sexo. Es algo gratificante, muy agradable, la experiencia de la intimidad, el coito dentro del pacto matrimonial, pero no es el fin primario. El objetivo primario es que Dios busca una descendencia sagrada, dice la palabra, porque el sexo es el medio, el instrumento de la reproducción, es del depósito de la semilla y de la reproducción
de la fecundidad para llenar la tierra, no solamente de seres humanos, sino de la gloria de Dios en esos seres humanos, la imagen y la semejanza de Dios. Es el objetivo primario de la experiencia sexual, es cumplir primero el deseo de Dios. Lo hemos visto, usted puede escuchar las enseñanzas y va a ver por la palabra revelada que el primer objetivo de mi unión con mi esposa es cumplir un deseo divino, no mi deseo carnal. Entonces mi deseo carnal es secundario. O sea que, claro está, para yo casarme y vivir una experiencia con mi cónyuge que pueda cumplir el deseo de Dios, tenemos que atraernos. Se da una atracción. Mi esposa tiene que agradarme. Yo tengo que agradarle a ella. Y eso se crea por el hecho de que Dios ya predeterminó quién va a ser el cónyuge del otro cónyuge. Y Dios mismo va a crear el deseo que debe haber para esa unión. Y vimos que se trata de la costilla para su costado y el costado para la costilla. Porque Dios de uno lo partió en dos mitades, después volvió y lo hizo uno, para que se dé esa unión, esa atracción, y por medio de esa unidad, de volver a hacerse uno, se cumple ese propósito de una descendencia santa, y también se cumple el propósito de la felicidad conyugal, del bienestar de la familia, porque, hermano, no lo podemos negar, un matrimonio que se lleva bien, eso es una felicidad muy grande. Tener una compañía adecuada es algo muy lindo, muy hermoso. Nada puede suplir, amados míos, solamente Dios, la persona de Dios, del Espíritu Santo, puede suplir la necesidad de un cónyuge. Yo por eso creo y oro siempre por los solteros y las solteras, para que Dios le provea a su compañero, porque la soledad no está dentro del diseño, al menos que Dios, por un propósito, como dijo Jesucristo, de su reino, le dé a usted el don de continencia, le dé el don de celibato, el don de ser eunuco, eunuca. Y usted, aquí alguien dijo por ahí, eunuco nunca. No sé si oí mal, pero pareció que sonó por acá. Pero se ríen ustedes. Una vez yo le dije a un compañero en el seminario, a mí me parece que tú tienes el don de continencia. Y otro que estaba oyendo dice, ¿qué de continencia? Yo lo conozco bien, pastor, el don de continuación es lo que él tiene, dice. Usted sabe que ahí en la clase del seminario los hombres ahí nos la llevamos y nos entreteníamos en medio de los compromisos ministeriales. Pero la realidad es que solamente si Dios da el don, uno puede vivir solo. El que no está hecho para eso, sufre en la carne. Pero es mejor sufrir en la carne hasta que Dios provea que apresurarse y sufrir dos carnes. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Pero es lindo ver cuando uno logra esa química de Dios en su relación y se da esa santidad, esa honra, ese valor que debe tener la relación de pareja. Es algo demasiado bueno, hermano, demasiado hermoso. Usted se imagina llegar a uno viejito con canita, con su esposa, aunque los hijos se van y uno se reúne cada determinado tiempo con sus nietos y sus hijos. Mire, usted puede tener todos los millones del mundo y si usted no tiene eso, le falta lo mejor. Por eso tenemos que luchar por nuestro matrimonio. Lucha por tu matrimonio, lucha por tu relación conyugal, lucha por tu casa. Si hay algo por lo cual vale la pena luchar es por la salud de tu pareja, con tu pareja. Así es que vamos a continuar hoy explorando por el Espíritu aquí en Hebreos. Y yo quiero que leamos el texto número 4. Muy bien, el 13, verso 4 dice: honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Entonces, los fornicarios y los adúlteros, dos términos muy mencionados en la palabra,
tiene que ver con el desenfreno de los deseos en la práctica de la sexualidad. Tiene que ver con una cultura que rompe los límites de la experiencia sexual. Se dan las fornicaciones y los adulterios cuando el hombre somete sus deseos y sus actividades sexuales a su propio diseño, a su propio deseo, a sus propios conceptos o a los conceptos del mundo. Cuando usted somete su sexualidad a los diseños que Dios ha establecido, no puede darse el adulterio ni la fornicación. ¿Por qué? Porque usted va a satisfacerse y va a satisfacer a su cónyuge dentro de los parámetros divinos. Y eso lo que añade es bendición. Es importante que entendamos que todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Cuánto lo creen? Todo lo que Dios diseñó es bueno. El sexo no es malo. La religión, hay un sector religioso que enseñó por mucho tiempo, pero ya esa enseñanza ha ido como desvaneciéndose, que el pecado de Adán y Eva consistía en que tuvieron sexo. Eso no es verdad. Eso es una mala interpretación. Porque si Dios, estando ellos todavía sin pecado, les dice a ellos: multiplíquense, sean fecundos, llenen la tierra, ¿cómo lo iban a hacer si no era a través de la actividad sexual? Entonces, no fue el sexo no es malo. Es importante que lo entendamos. El sexo es bueno porque Dios lo hizo, Dios lo diseñó, pero dentro de los parámetros divinos, dentro de las leyes preestablecidas para administrar dicha experiencia. Entonces, todo lo que se sale de eso obedece a un deseo desmedido, descontrolado, desenfrenado, que violenta los estándares divinos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando usted practica lo que Dios hizo dentro del diseño que Dios lo hizo, cuando usted disfruta lo que Dios hizo dentro del diseño que Dios lo hizo, Dios también disfruta con usted. Dios también disfruta con usted. Porque dice que Dios vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y yo me imagino que cuando Adán y Eva tenían su experiencia, Dios disfrutaba viendo que estaba funcionando lo que Él creó, para lo cual lo creó, y dentro del parámetro que Él lo creó. Porque Dios lo hizo. Entonces, el problema es cuando nos salimos del diseño. Entonces, si Dios disfruta con usted, usted disfruta más cada vez, porque Dios añade bendición. Diga: donde Dios está complacido, Dios añade bendición. Por eso es que a los fornicarios y a los adúlteros, en lugar de bendecir más ese matrimonio, lo que va a traer es juicio sobre ese matrimonio. Y esa palabra maldición, juicio, tiene que ver con castigo, tiene que ver con corregir un mal. Y realmente lo que quiere decir, donde quiera que habla de juicio en la Biblia, cuando usted ve qué es lo que se da, cuál es la patología de los juicios en la Biblia, usted va a ver que es que el Señor retira su cobertura, el Señor retira la bendición, el Señor retira su apoyo, el Señor se echa a un lado, y los demonios y el reino del mal entra y opera. Porque Dios dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no se produce el mal. De Dios no sale la maldición. Dios la pronuncia, pero quien la ejecuta son los demonios, el mundo espiritual caído. ¿Me doy a entender? Si no hubiera demonios, si no hubiera diablo, no hubiera pecado. Entonces, no hubiera necesidad de maldición. Todo fuera bonito, todo fuera perfecto, como es en el cielo, en su estado original. Pero cuando viene la caída satánica y en los aires se establece el reino de las tinieblas, que es operativo en los aires. Entonces, cuando el cielo quita la cobertura porque se ha roto un límite, porque se ha violentado un diseño de Dios, entonces el enemigo, Satanás y sus demonios, entran y operan.
Por eso es que el diablo quiere llevarte a romper los límites. Porque Satanás no puede operar donde no se ha roto un diseño divino. Repítalo conmigo. Satanás no puede operar donde no se ha roto un diseño divino. Para que el diablo tenga derecho a operar y sus demonios a dañar, a pervertir, a perturbar, a robar, matar y destruir, tiene primero que provocar una desobediencia, la ruptura de un diseño. Mientras tu vida sexual está dentro de los límites de Dios, dentro del pacto, amado, no hay incidencia demoníaca que pueda dañar tu relación. Se mete en tu cama cuando tú violentas los límites. Oiga, el espíritu del mal o del maligno se mete es en tu desenfreno. Mi desenfreno, el descontrol de mis deseos, se constituye en un vehículo donde Satanás se monta y comienza a manejarlo. No puede operar en ninguna área de tu vida que está bajo el control del Espíritu Santo y de la palabra. El demonio, para poder tomar gobierno en tu vida, tiene que crear desenfreno, descontrol. O sea que toda área descontrolada en mi vida, toda área fuera del gobierno divino en mi vida, es un vehículo de Satanás. Ahí se monta él y maneja la situación. No puede operar si tú no te desenfrenas. Si hay adulterio y hay fornicación, es porque el poder del mal está manejando un área descontrolada de tu vida. Por eso hoy el Señor ha puesto en mi corazón un sentir, y quiero compartírselo, sobre lo que es la cultura de los deseos. Porque para que haya fornicación y adulterio, para que la sexualidad se dañe, es porque hay un problema en los deseos. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. Ponga un marcador allí. Éxodo 20. Verso 17. En el 14 dice: no cometerás adulterio. Y en el 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Para que haya adulterio, primero tiene que haber codicia. El camino al adulterio y a la fornicación es la codicia sexual. Y vamos a meternos en esa palabra codicia, en toda la Biblia, en todo el contexto bíblico, tiene que ver con un deseo desenfrenado, un deseo sin control, fuera de gobierno. Es cuando llega un punto que ya tú no tienes la rienda la tienen tus deseos. Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. En los mandamientos dice si alguno se va a la cama comete adulterio, pero Jesús dice, pero yo os digo que si tú la miras y en tu imaginación te fuiste a la cama con ella, ya adulteraste. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés se ve el adulterio como el acto
acto físico en la cama consumado, pero en la ley del Espíritu de Cristo, ya cuando tú estás deseando y estás maquinando y te estás imaginando, ya tú estás adulterando. Ahí está claro. O sea que vale la pena, es sumamente importante conocerme a mí mismo y saber bajo cuál cultura estoy yo sometiendo mis deseos. ¿Cuál cultura está capitalizando mis deseos? Porque la codicia es el producto de un sistema cultural, es de una cultura establecida. Porque quien establece la cultura impone los estándares de tus acciones. Quien establece y diseña tu cultura va a imponer los estándares a los que tú vas a someter tus deseos. El diablo no puede montarse en el vehículo de mis deseos si primero no me introduce en su cultura. Si yo no le compro su cultura. Porque él me vende su cultura. Él me modela su cultura. Él me quiere meter en su cultura y quiere meter su cultura en mi mente y en mi alma. Ahora, yo tengo la decisión como hijo, hija de Dios, si le compro a Satanás o le digo no me interesa tu producto. Y lo triste es que muchos se le están comprando. Si usted se mete en la tienda de Satanás, obligatoriamente, ya que está dentro, se va a ver obligado a hacer negocio con él. La codicia es el producto de una cultura establecida. Dios está diciendo, yo no quiero un pueblo dominado por las codicias. Yo no quiero un pueblo dominado por los deseos. Yo no quiero un pueblo, una cultura en mi pueblo de deseos descontrolados. No me agrada un pueblo desenfrenado. Yo quiero un pueblo manejado en equidad, en equilibrio. Un pueblo manejado en diseños, en ley. Yo no soy pastor de un rebaño de cabritos sin ley. Yo soy pastor de un rebaño de ovejas en orden. No codiciarás. Entonces, para que los deseos se descontrolen y tomen el gobierno, es necesario primero imponer un tipo de cultura. En la palabra se nos hablan de dos orígenes culturales, de dos políticas culturales. Se nos habla de la política cultural que viene del cielo, de lo alto, y se nos habla de la política cultural que viene de los aires. Hay un gobierno desde los aires y hay un gobierno desde los cielos. Y esos dos gobiernos están operando en el contexto de la tierra. Esos dos gobiernos de una u otra manera se revelan en la tierra. Esos dos gobiernos, ambos tienen dos naciones y dos pueblos en la tierra. Dos corrientes. El pueblo de Dios, vamos a verlo primero, gobernado por la cultura de los cielos, impuesta por la palabra, por el Espíritu de Dios, por el gobierno de Dios, el reino de Dios se le llama. Si usted se va conmigo, ponga un marcador y váyase a Primera de Pedro para que ilustrarle esto con la palabra en el Nuevo Testamento. La cultura de los cielos, capítulo 2, rapidito. Primera de Pedro, capítulo 2. La cultura de los deseos.
verso 9. Voy a tomar el contexto del verso 8. Primera de Pedro 2, 8 dice: y piedra de tropiezo y roca de escándalo, o que hace caer. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra. Está hablando del mundo, de los incrédulos, de la otra cultura. Pues para eso mismo fueron destinados. Hay un sistema que fue destinado a la desobediencia, al tropiezo en la palabra, que rechaza a Jesús, que no es compatible ni le agradan las leyes del cielo. No les interesa someterse a los principios de Cristo. Pero en el 9 dice: pero ustedes, otro grupo. Es notable, ¿verdad, hermanos? Pero ustedes, aquellos son así, pero ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Continúe leyendo. Ustedes que en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y extranjeros que hagan ¿qué? Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Note esto, fíjense. O sea, ustedes han sido traídos a otra cultura, otra política, otro sistema. Y esa cultura se distingue por un detalle fundamental, y es que no es una cultura de desenfreno, sino de abstinencia, de control, self-control. El cielo, la cultura del cielo tiene una marca, y es que en la cultura del cielo hay gobierno de las pasiones. Diga conmigo: hay gobierno de las pasiones. No hay rienda suelta de las pasiones. Aquellos sí. Los de la cultura de los aires, del espíritu, de la potestad del aire, lo vamos a ver. Ellos le dan rienda suelta a las pasiones. Ellos están habituados a la codicia, dice Primera de Pedro también. Ellos tienen los ojos llenos de adulterio, dice Primera de Pedro también. Pero nosotros no. Nosotros estamos bajo un gobierno de equidad, de equilibrio, de control, de abstinencia. Que os abstengáis de los deseos carnales, de las bajas pasiones que batallan contra el alma. Dos tipos de culturas que quieren imponer una política de los deseos. Entonces yo tengo que pararme un rato frente a ese sistema circundante que me rodea, porque yo estoy rodeado por ese sistema negativo, desenfrenado, de las bajas pasiones. Veo a mi derecha, a mi izquierda, veo al norte, al sur, al este, al oeste, y lo que veo es eso. Casi todo el mundo haciendo lo que le da la gana, dándole rienda suelta a sus pasiones. Y créame que lo tenemos hasta en la pantalla, ahí en la sala de nuestra casa, vemos el mundo desenfrenado. Yo no digo que la televisión es del diablo. No, algunos contenidos de la programación que se presentan en la televisión son del diablo. Hay contenidos que son de Dios en la televisión. Todo es como se usa el instrumento. O sea, usted tiene la pantalla en la sala de su casa, algunos la tienen en su aposento, ahí en su habitación donde duermen. Usted tiene el control en la mano. Usted tiene que, si usted es una persona que sabe quién es y cuál es la cultura a la que usted pertenece, y de dónde vienen los estándares que gobiernan sus deseos, usted va a manejar el contenido.
Usted no se va a tragar todo el sensualismo, la sensualidad que usted ve por ahí que le presentan. Todo lo que usted ve que es baja pasión, si es que usted está en capacidad de distinguir baja pasión de elevada pasión, usted va a filtrar. Porque esa no es mi cultura, yo no soy de eso. Yo pertenezco a un reino de dominio propio. Entonces el mundo que nos rodea nos vende el producto del desenfreno. Entonces nosotros tenemos la libertad de comprar y o rechazar. ¿Qué dice Pedro? Absténganse. Porque ustedes pertenecen, son una nación santa, son un pueblo adquirido. Ustedes pertenecen a otra política. Y en esa política hay un diseño para gobernar los deseos. No es una política de desenfreno. Sin embargo, cuando va a Efesios capítulo 2, mire, la política de los aires, el poder operativo de los aires, en Efesios 2, verso 1, dice: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad, ¿de dónde? Del aire, el diablo, ese es el diablo. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Es un espíritu operativo. El desenfreno sexual, el desenfreno de los deseos es el resultado de la operación de un espíritu, un poder, amados míos, que pertenece a una cultura satánica. Entonces esto quiere decir, lea el 3 para decirle algo después que leamos el 3. Dice: en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y ¿de qué? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Algunas versiones dicen siguiendo la corriente de los deseos y de los pensamientos. O sea, que dependiendo de la cultura a la que yo pertenezca o a la cual esté sometido o sometida, mi cuerpo, el uso de mi cuerpo se va a convertir en un instrumento de Dios o en un instrumento del diablo. Oiga, esto es serio. Cuando yo me entrego a las bajas pasiones, doy rienda suelta a mis deseos, yo estoy exponiendo mi cuerpo a un determinado uso. Mi cuerpo va a ser utilizado de una manera profana o de una manera santa. Si es utilizado de una manera santa, mi cuerpo va a revelar gloria, imagen de Dios, y se va a cumplir el propósito. Y en mi unión con mi cónyuge, mi semilla va a cargar y va a transferir eso. Mis generaciones van a ser marcadas por esa práctica de mis deseos controlados. Sexo en el marco divino, sexo saludable, sexo con respeto, sexo con honra, sexo en obediencia. Va a hacer que mi semilla lleve un cargamento de bendiciones a mis generaciones. Y la imagen de Dios se siga transfiriendo y se siga multiplicando en mis generaciones. Dios eligió hacerlo así. Note bien.
Por eso Pablo dice, cuando habla de la pareja mixta, dice que si la esposa se convirtió a Cristo ya siendo casada y su esposo es inconverso, dice no lo abandone, porque el marido es santificado en la mujer. Si no, de otra manera sus hijos serían inmundos. ¿Por qué? Dice eso. Que para que los hijos carguen la bendición de Dios, porque un hijo inmundo es un hijo que no nace en el diseño, que no es procreado en el diseño divino, bajo la bendición, y no carga bendición generacional para sus generaciones que le siguen, sino lo que va a generar es una herencia de maldición. Cuando se conciben en el pecado, en el desenfreno, en la maldad, bajo la cultura de los aires, esas generaciones van a transferir maldiciones. Hay transferencias generacionales de maldiciones en lugar de bendición, porque la semilla no está en santidad. Por eso el cónyuge cristiano santifica al no cristiano, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre cuando se unen. ¿Para qué? Dice porque sus hijos entonces son santos, la semilla es santa. Porque el coito, la relación, la intimidad sexual va a producir algo de acuerdo en el espíritu que se haga. Si se mete en tu cama un espíritu de los aires, la cultura de los aires, si llevas a tu cama la cultura de los aires, eso va a afectar tu semilla y tu descendencia. No puedes esperar una descendencia bendita, próspera y poderosa en la tierra. No puedes esperar una descendencia que revele a Dios en la tierra, amados míos. Pero si a tu cama tú llevas la cultura del cielo, los estándares divinos, tu descendencia serán santas, dice la Biblia. Por eso se dan esos conflictos cuando el esposo se convierte, viene de un mundo pagano y es mudado de la cultura de los aires a la cultura de Dios. Se dan unos líos porque el esposo le dice, no mi amor, yo no puedo seguir haciendo eso así porque eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Yo no puedo seguir practicando la intimidad de esa manera. Y créanme, cuando yo hablo, tal vez ustedes en su mente tienen, entonces, pastor, ¿cuáles son las maneras correctas? No, yo no me voy a meter ahí en ese terreno. Eso es el Espíritu Santo el que le va a guiar a usted. Usted agarre el espíritu de la palabra y el espíritu a usted le va a equilibrar si usted es de Dios. Porque uno trata de arreglarle y uno cae en legalismo y uno cae en extremos. No, Dios no me ha mandado a trazarle a usted pautas en su intimidad. Yo le doy el principio y que el espíritu lo guíe. Porque al fin y al cabo, oiga, si usted en su cama está haciendo cosas que no deben, el espíritu usted se lo está diciendo, si usted es cristiano. Porque para eso está ahí. Si anda como un picaflor por ahí, por afuera, el espíritu le está diciendo que usted no es picaflor. Porque ¿cuál es el problema con estos tipos de temas? Que caemos en religiosidad y en extremo y comenzamos a trazar reglas de vestimenta, de esto, de lo otro, de lo cuanto, y caemos en lo que no es realmente. ¿Por qué? Porque fíjese bien, lo que usted hace va a revelar lo que usted lleva adentro, cómo usted está por dentro. O sea, todos tenemos dentro pasiones. Todos tenemos deseos adentro. O sea, oye bien, nuestros corazones son un volcán de los deseos. Aún siendo cristianos, aquí adentro en este corazón hay un volcán dormido de deseos. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajando, el hombre nuevo imponiéndose, mantiene ese volcán tranquilo para que no se ponga en erupción. Porque si ese volcán entra en erupción, y cuando entra en erupción, mire hermano, mire, es un gigante dormido. Todos lo tenemos. Es como yo le dije a ustedes una vez,
que es un sedimento. Las pasiones son un sedimento. Es como cuando usted pone una porción de avena en el agua que se asienta y usted después coge una cucharita y la mueve. Que la avena se riega en todo el agua, se esparce. Así son los deseos. O sea, todos tenemos ese sedimento. Entonces el papel del espíritu de las tinieblas, la cultura del diablo, es el dedito que entra y hace así, mire. Y cuando usted siente como que el dedito le está moviendo el sedimento, usted tiene que orar. Ahí es que usted tiene que orar y someterse a los principios y decir, no, yo soy de la cultura del cielo. Mis deseos están sometidos al Espíritu. Yo soy un hombre fiel, yo soy una mujer fiel, yo soy un hombre de pacto, yo soy una mujer de pacto. Dios dice que sus ojos pondrá sobre los fieles de la tierra y ellos les servirán. Así que vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Que los deseos están ahí, no se han ido. Por eso dice absténganse, conténganse. Entonces hay un poder que opera en los aires que lleva a los mortales a la cultura del desenfreno, la cultura de los deseos desenfrenados. Entonces ese sistema es un sistema político satánico. Está desde el principio, está en pugna con el de Dios. Son dos regímenes en pugna y se reflejan en el que se entrega a Dios. Oiga, ayer en la clase de Nuevos Creyentes, el pastor Santiago le tocó la clase y él lo manifestó de una manera muy clara. Que el que no se ha convertido, el que no ha nacido de nuevo, no tiene esa lucha. Porque él está entregado a su cultura. Él está disfrutando su cultura. Él no tiene conflicto con nada, ni con nadie, ni consigo mismo. La carne le pide dame y él le da. Porque no tiene ley. No hay ley del espíritu que lo gobierne, el impío. Pero diga, yo no soy así. Nosotros sí, cuando usted nace de nuevo, ahora tiene las dos naturalezas, el hombre nuevo eclipsando al viejo, y hay una batalla. Dice que uno se opone entre sí, ambos se oponen entre sí, la carne y el espíritu, para que uno no haga lo que el otro quiere. Y ahí está la batalla. ¿De qué? De la cultura de los aires y la cultura de los cielos. Ahora, como usted tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra, Dios lo capacita para que usted pueda decirle a la cultura de los aires, ya yo no te pertenezco. Yo fui libre. Ahora yo soy de la cultura de los cielos. No soy un desenfrenado ni una desenfrenada, ni estoy vendido ni vendida a mis deseos. Porque antes, cuando estábamos en el mundo y no habíamos nacido de nuevo, estábamos vendidos al pecado, dice Pablo. Usted era un vendido. Usted era una vendida al pecado. Y esa palabra es fuerte. En mi país, cuando le decían a los muchachos, tú estás vendido, los que son dominicanos, ¿sabe qué significaba eso? Que un familiar había hecho un pacto con el diablo y había vendido el cuerpo de ese muchacho. Y entonces se le monta un muerto encima y ya no es él. Y cuando son los famosos zombies de Haití, de la brujería, del vudú, que se habla de que son seres vendidos. Entonces, cuando usted anda como en el aire, que no oye, ni ve, ni entiende, y le dicen una cosa, usted como que está en otro mundo, dice, tú estás vendido, muchacho. Usted está fuera de sí, está fuera de control. Entonces, cuando Pablo dice que yo soy carnal, vendido al pecado, hablando de la incapacidad para bregar con sus deseos, es que Adán nos vendió a todo, hermano. Cuando Adán pecó, entró en negocio con el diablo a través de la seducción de Eva, nos vendió a todos. Ya nunca más fuimos libres. Caímos bajo cautiverio, porque ese lenguaje es un lenguaje de cuando se compra un esclavo y ese esclavo se convierte en una propiedad que ya no tiene voluntad propia, tiene que ir a la amén y a lo que quiera su amo. Entonces nosotros fuimos vendidos a la carne, vendidos al pecado, vendidos a nuestros deseos.
Por eso usted en su propio deseo y en su propia carne y en su propia capacidad no puede vencer el desenfreno. El desenfreno lo vence a usted sin Cristo, cuando estaba sin Cristo. Entonces, en esa condición estamos vendidos a una cultura, vendidos a un sistema que nos llevaba cautivo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. O sea que no es verdaderamente libre el que anda sin Dios. El verdadero libre, el que se ha reconciliado con Dios. El impío no tiene libertad, está vendido. Libre es el que le sirve a Dios, porque ahora Dios le ha dado a usted la capacidad de decir sí y de decir no. Antes usted no podía. Dele un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Claro que siempre va a haber un conflicto para decir sí o no, pero usted tiene la capacidad de vencer en el conflicto por la cultura bajo la cual usted está ahora. Porque los aires nunca van a ser más poderosos que el cielo. Lo que pasa es que usted tiene que saber quién es usted ahora y cómo es la mayordomía de los deseos. Diga conmigo, Satanás siempre ha operado en el desenfreno del hombre. Usted va a ver que donde quiera que se habla de desenfreno, destrucción, bajas pasiones, aparece Satanás ahí metido. Mire conmigo en Santiago. Capítulo 4. Santiago 4. La cultura de nuestros deseos. Dice, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician, mire la palabra, subráyela. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en sus placeres, en vuestros deleites. Y mire que la palabra que utiliza. Oh almas que adúlteras. Note bien. Aquí la palabra adulterio no está en el contexto específico del sexo, sino de que estando la iglesia casada con Dios, en pacto con Dios, está coqueteando con el mundo. O sea, está tomando un concepto de lo natural cuando un hombre está en pacto con una mujer y se va a coquetear y se hace amigo, compañero y se va a la cama con otra mujer que no es suya y un hombre también. Eso se le llama adulterio. En el mundo espiritual aquí, la palabra adulterio aparece en el contexto de dejar un rato a tu verdadero marido, que es el Señor, e irte por tu deseo, por tu hedonismo, por tu codicia, irte con el mundo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Y mire cómo sigue para que vea que es un lenguaje de matrimonio, es un lenguaje conyugal que Santiago está tomando para referirse a nuestra relación con Dios. Y cuando traicionamos a Dios, nos dejamos llevar por la cultura. Cuando nos divorciamos un rato de la cultura del cielo y vamos a coquetear con la cultura del sistema, de los aires. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿O suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en vosotros, ¿qué hace? Os anhela como celosamente. Por eso Dios dice, yo soy un Dios celoso. Es el mismo lenguaje que se usa para una relación conyugal. ¿Qué hace una mujer o un hombre cuando sospecha que su compañero le está haciendo infiel? Se levantan los celos, va a pelear por lo suyo. ¿Qué pasa? Esto es mío. Y viene el problema y se arma un lío grandísimo. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Hay un pacto. Hay un compromiso. Y se cae en traición porque por rienda suelta a la codicia. El problema que estaba pasando, la codicia, vuestros deseos los están arrastrando. Ahora, siga leyendo para que usted vea algo. O sea que el problema aquí es un problema de desenfreno, es un problema de codicia, es un problema de descontrol en los deseos. Sigue diciendo la palabra en el verso 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el 7, sométanse pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿Quién era que estaba operando ahí? El diablo. Pueden ver que la cultura que estaba operando era del diablo. ¿Y qué estaban haciendo los creyentes allí? Se estaban yendo a la cultura vieja del diablo. Entonces, como aceptaron la cultura, el diablo capitalizó sus deseos y cayeron en adulterio. Entonces, vamos a llevarlo a lo natural. Si tengo mi compañera, mi esposa, la mujer de mi pacto, como dice el proverbio, de mi juventud, mi propia cisterna, mi propio pozo, y yo comienzo a ser seducido por otra cisterna, por otro pozo, que no es mi propio, porque esa no es mi costilla, esa es costilla de otro o para otro. Y yo comienzo a dejarme seducir. Y comienzo y sé que no está bien, ya la estoy mirando como que me está gustando la muchacha, como que es. Y sigo en el jueguito. ¿Hacia dónde me estoy encaminando? Entonces, la cultura, oiga, de los aires me está seduciendo. Pero la cultura del cielo me quiere imponer el estándar. Ahora yo estoy en una lucha. ¿Mantengo fiel a mi cultura a la que yo pertenezco o cambio un rato de cultura para darme un gustazo? Entonces, no medimos las consecuencias. No medimos las consecuencias. Entonces, si yo no soy consciente del mundo donde vivo, si yo no soy consciente de la diferencia entre los dos sistemas y de las fuerzas que lo capitalizan, yo voy a andar como un ignorante. Y no voy a poder vivir en los niveles morales del reino que Dios me mande, aunque voy a la iglesia, aunque hago todo lo que hace un cristiano, pero todavía estoy dominado por los bajos deseos y las bajas pasiones, porque no he entendido la diferencia de las dos culturas de los deseos, de cómo se manejan los deseos desde ambas culturas, de la diferencia que hay entre las leyes de la cultura del cielo y las leyes que rigen. Es más, en la cultura de los aires no hay ley. No hay ley. Y ustedes son testigos de eso, que ahora mismo realmente lo que están haciendo
los políticos y los gobiernos de la tierra, los sistemas políticos, los modelos políticos, es reinterpretando los códigos legales tradicionales. Se han metido unos intelectuales expertos, esa es la palabra clave, expertos, y han comenzado a reinterpretar las cosas para acomodarlo al desenfreno del hombre. ¿Y qué pasa? Que el mundo, cambiando sus leyes tradicionales que regían el modo de vivir y definían la moralidad, lo que era un matrimonio, lo que era la familia, etcétera, etcétera, lo han reinterpretado y están aplicando nuevas leyes, la están sustituyendo por nuevas leyes, están supuestamente corrigiendo y adaptando, y han ido adaptando tanto, y siguen adaptando, que como pasó con Israel, el vino ya es agua. Ya no queda regla. Ya todo el mundo, la ley es, haz lo que te dé la gana, con tal de que tú no le hagas daño al otro. Haz lo que tú quieras. O sea, un régimen en donde todos mandan y nadie manda. Y ustedes verán cómo seguirá esto. Pero eso es allá afuera. Esa es la cultura de los aires. Esa es la cultura que no hay regla para los deseos. Pero en la casa de Dios, en el reino de Dios, hay leyes para los deseos. Hay gobierno para los deseos. Entonces el enemigo sabe bien que él tiene que producir el desenfreno del hombre para poder impedir la manifestación de la gloria de Dios. Repítalo conmigo, diga, tiene que producir el desenfreno del hombre para impedir la revelación de la gloria en la tierra. Entiéndalo. El objetivo es ese. Porque la semilla, oigan, la semilla de Dios no germina en un cuerpo desenfrenado, en un corazón desenfrenado. Y el diablo lo sabe. Que la semilla se daña en el desenfreno. Usted ve que en la revelación divina, como lo vimos la vez pasada, la semilla de Dios siempre va a ser una simiente de gloria y de excelencia en nosotros, porque eso es Dios. Dios quiso reproducirse en su criatura, escogida por Él. Pero el diablo lo sabe. ¿Y qué va a tratar? El diablo no quiere que Dios se reproduzca y se revele. Quiere revelar su vanagloria. Quiere revelarse Él. Entonces, ¿cómo lo hace? Él va a tratar de dañar el terreno para que la semilla no germine. Por eso es que cuando Dios se propuso una descendencia en el antiguo pacto, a través de la procreación y de un pueblo entre todos los pueblos, ¿qué hizo el diablo? Siempre persiguió dañar la semilla. ¿Y cómo el diablo trató de neutralizar el efecto y la fecundidad de la semilla? Desenfrenando al pueblo. Desenfrenando al pueblo. Usted va a ver que donde quiera que hay un juicio de Dios en su pueblo, una disciplina de Dios por un desenfreno. Y en la mayoría de los casos en el área sexual. Porque el reino de Dios no prospera en el desenfreno. Porque quien se monta en tu desenfreno es el diablo. Dios no sube en tu desenfreno. El Espíritu no se monta en tu desenfreno. El Espíritu te libera de tu desenfreno y somete tu desenfreno. ¿Usted cree que si usted viene a pedir oración porque usted se va a casar por papeles, Dios va a bendecir eso? ¿Ah? Jamás en la vida. Eso es desenfreno. Usted está dañando el diseño de un matrimonio. El matrimonio no es para conseguir una nacionalidad ni un documento.
¿Usted cree que si usted viene aquí, que cáseme pastor, y se saca fotos para mostrarle allá al juez que usted está casado para conseguir un documento, usted cree que Dios va a bendecir eso? ¿Entiende? Hay gente que porque no sé si es la ignorancia o no han despertado, piden oración por cosas que rompen la regla de Dios. Oiga, no ore por nada que está rompiendo una regla de Dios, que ahí Dios no está. Piden y no reciben porque ustedes piden mal. Dios no va a apoyar eso que ustedes están pidiendo porque es para gastar en su desenfreno. Cuando usted tiene un proyecto, lo primero que usted tiene que preguntarse es si eso está dentro del diseño divino. Usted no puede pedirle a Dios que se meta en una relación conyugal donde hay yugo desigual. Eso está rompiendo una regla. Son principios de gobierno, son principios de reino. Es el sistema de Dios, es la cultura de los cielos. Entonces, el enemigo sabe que si él corrompe, desenfrena, impide la gloria. Ahora, ¿cómo él lo logra? ¿Cómo él lo logra? ¿Cuál es el modo operandi del enemigo para poder lograr neutralizar la extensión de la gloria de Dios en nuestras vidas? Hermano, la provocación, la fuerza de la seducción. Oiga, yo quiero que usted hoy, porque ahora nos vamos a meter en un terreno que a mí yo dije, wow, Padre, de verdad que nos falta aprender mucho. Hay cosas que el Espíritu usted se la abre, cuando Dios, el Señor quiere, se la pone. Y usted dice, wow, Dios mío. ¿Por qué? Porque el diablo es un experto en la conducta humana. Él es un experto en la conducta humana. Él estudia al ser humano. El diablo sabe, conoce las profundidades de los humanos, su comportamiento. Y él te va a diseñar el producto de acuerdo a tu gusto. No te va a tentar con una mujer que a ti no te va a agradar, con la que no te agradan. No te va a tentar con el hombre que no te cae bien, que no te atrae. Te va a poner el diseño que tú haces así de una vez, que te jala. Si te gustan negritos, un negrito bien formadito. Si es negrita, una negrita. Si es blanquito, si es rubio, si es con los ojos verdes. Donde hay un ojo verde es un peligro del diablo para ti. Él te estudia. Mire, nosotros vivimos como vivimos en una burbuja pensando que el diablo no está interesado en nosotros. Pensando como que él no tiene un plan. Dios tiene un plan y está desarrollando un plan, pero el diablo también tiene el suyo. Y te estudia y te conoce y sabe dónde es que te puede hacer caer. Solamente tu obediencia, solamente tu conciencia de quién eres y la cultura bajo la cual tú estás te puede librar. Porque cuando él te quiere empujar a la cultura, al sistema del desenfreno y te quiere seducir, tú dices, no, espérate, tú aplicas el principio. Porque mientras él no te hace traspasar los linderos, él no se puede montar en tu vida. Entonces él va a crear el diseño de seducción perfecto para ti. Perfecto para ti.
Diga conmigo, diga, porque tiene que haber provocación para que despierte la codicia. La codicia no despierta sola. No codiciarás. Eso no se levanta solo. La codicia debe tener algo que la motive y la despierte. Y tú ves que la codicia está dormida. Esos deseos están ahí, dormidos. El sedimento, hermano, ahí abajo. Ahí. El volcán tranquilito ahí. Y de repente el diablo dice, este como que está, como déjame agarrarlo. Y te mete una tentación. Te pone delante un aparataje de seducción, de provocación. Y la codicia hace así. Y se levanta la codicia. Y ve eso. Se despierta. ¿Y sabe qué es lo que va a definir qué va a pasar de ahí para allá? ¿Sabe qué va a definir qué va a suceder cuando hace así se despierta? Los estándares que te gobiernan. Tu conciencia de quién eres. De bajo qué reino, bajo cuál cultura tú estás. Si eres un liviano, un simple, olvida, no tienes principio. Génesis 6. Los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para nosotros poder entender la revelación. Génesis capítulo 6. Mire. Génesis capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Verso 1 dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron ¿qué? Hijas, marque eso. A los hombres le nacieron hijas. Cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran ¿cómo? Eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Yo les he dicho y lo repito y no dejaré de repetirlo en este contexto, que escogiendo entre todas, no lo olviden, en el original hebreo es escogieron a su gusto. La palabra es una palabra que significa escogieron conforme a su deseo, a su gusto, no conforme al deseo de Dios. Ahora, es importante ver que aquí están las dos culturas. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no dice los hijos de Dios y las hijas de Dios? Sino, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Yo pregunto, ¿es usted hija de Dios o hija de los hombres? Note bien, no está hablando de mujeres cualquiera, está hablando de mujeres que estaban entregadas a la cultura de los aires y se le llamaban hijas de los hombres. Porque en el lenguaje hijo de Dios se refiere a los que caminaban con Dios en el contexto anterior. Desde Seth hasta Noé. Esos eran los hijos de Dios. Ahora, algunos intérpretes alegóricos dicen que los hijos de Dios ahí se refieren a los ángeles. Pero en el contexto es imposible, es inadmisible esa interpretación. ¿Por qué? Porque cuando Dios, abajo, mira el verso, en el verso 3 dice, entonces el versículo 3, el Señor dijo, no contenderá para siempre mi espíritu ¿con quién? Con los ángeles, con el hombre. Eran hombres que se descarriaron. Hasta ese momento eran hijos de Dios, fieles a Dios, caminaban con Dios, pero llegó un momento que la cultura de los aires los sedujo.
Mientras caminaron sometidos a la cultura de los cielos, ¿verdad? No caminó con Dios. Noé caminó con Dios, significa que estaban gobernados por el cielo. Caminando en ese mundo desenfrenado, ellos estaban obedeciendo y sometiendo sus deseos a la palabra, a la obediencia al cielo. Pero llegó un momento que el diablo dijo: espérate. Hay demasiada gloria ahí. Ahí hay demasiada gloria. Esto hay que cambiar este asunto. Porque aquí el jefe en la tierra soy yo. Adán me entregó a mí la tierra. Dios no puede tener derecho a gloria aquí en la tierra porque Adán me la entregó a mí. Y es mentira, él se la robó por engaño, por usurpación. Pero se la entregó porque fue igual como Esaú, Jacob y Esaú, que Esaú le vendió la primogenitura y Jacob lo agarró por engaño también. Entonces, ¿qué hace Satanás? Dice: es mi cultura la que tiene que dominar aquí abajo. Y todavía él lo cree. Entonces, ¿qué hace? Yo conozco cómo es el hombre. Yo voy a usar mi llave maestra: las mujeres bonitas. Voy a meterme, a influenciar con mi cultura de seducción a las mujeres para que ellas se conviertan en mis instrumentos y me lleven a la caída a estos piadosos hijos de Dios. Porque odio a los hijos de Dios. No pueden haber hijos de Dios en la tierra. En la tierra tienen que haber hijos del diablo, no de Dios. Y se descuidaron los hijos de Dios. Dice la palabra que comenzaron a ver. Y el diablo con las mujeres bonitas. Pero es importante lo que vamos a ver ahora, hermano. Dice que eran hermosas. Esa palabra hermosa me llamó la atención. Yo dije, yo tengo que meterme profundo aquí. ¿Qué significa que eran hermosas? Porque la mía es hermosa, pero yo quiero saber estas que estaban aquí, qué tipo de hermosa eran. Oigan bien, mujeres, atentos, mujeres, que ahora voy a hablar a ustedes. Todas las mujeres, atención, por favor. Atención. La palabra hermosas aquí en el hebreo es la palabra paar. Y es la misma palabra que se traduce ornamento, relucir, jactarse, decorarse, exhibir su apariencia. En el hebreo. La que escoge el Espíritu para hablar de este tipo de hermosura, porque era una hermosura, amados míos, oiga, ¿qué tipo de hermosura? Era una hermosura construida intencionalmente para provocar y seducir. Oiga, porque el diablo tomó como instrumento a estas mujeres para hacer caer a los hijos de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Metió en el corazón de la mujer un espíritu de seducción y ellas comenzaron a adornarse, a vestirse, a contonearse y a proyectarse como mujeres para satisfacer deseos de los hombres. Y los hijos de Dios viendo y la veían y la veían y comenzaron a codiciar y cayeron en la trampa del diablo. No sabían que era una construcción intencional de la cultura de los aires para hacerlos caer. Y yo dije, déjame investigar a otras mujeres hermosas y a buscar en el original la palabra que se usa para ellas, mujeres de Dios. Amado, se me abrió el pecho cuando vi lo que hay. Vaya conmigo a Génesis 24, 15 al 16. Génesis 24, 15 al 16. Atención, mujeres. Dice la palabra. Quiero que todos lo tengan. Génesis 24, 15 al 16. Dice:
Y aconteció que cuando él aún no había acabado de hablar, he aquí que con su cántaro sobre el hombro venía Rebeca, que le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa, dice la Biblia mía. ¿Cómo dice la tuya? De aspecto muy hermoso. Y mire, ¿era qué? Era virgen. ¿Por qué lo une a esa palabra hermosa? Allá no dice que eran vírgenes. Pero cuando habla de esta mujer elegida por Dios, una mujer de Dios, de propósito, diga mujer de propósito, diga mujer de propósito, mujer elegida, mujer escogida. No eran así las prediluvianas. Eran mujeres, como dicen, desacatadas. La hermosura de ella era una construcción para seducir. Mujeres seductoras eran instrumentos del diablo esas mujeres. Pero esta no era un instrumento del diablo. Esta era un instrumento de Dios para levantar generación. Fue la elegida de Dios para Isaac, para el de la promesa. Y cuando dice que era hermosa, une a su hermosura su virginidad. Dice que a ningún hombre la había conocido, no había sido tocada por ningún hombre. Ella descendió al manantial, llenó su cántaro y subía. Dígame ¿usted cree que es necesario? Yo pregunto, para ir a buscar agua a un pozo, las mujeres se tienen que maquillar. Usted se imagina a Rebeca, déjame ponerme, voy a buscar agua al pozo. No digo tampoco que haya ido como se levantó de la cama, tampoco, no lo creo. Pero no creo que estaba en ella un espíritu de ella exhibirse de vanidad en Rebeca. No fue esa la hermosura que vio el siervito de Abraham. La palabra hebrea que se utiliza aquí, muy contraria a la que se usa en Génesis 6, escuche bien, es la palabra top, que significa ser buena de naturaleza, ser agradable y favorable. Y tiene que ver con una buena voluntad manifiesta. Por eso dice Salomón en Proverbios que hallar esposa es hallar lo mejor, es conseguir una muestra del favor de Dios. No está hablando de cualquier mujer, es la mujer elegida. Lo que quiere decir la palabra top en el hebreo es que Rebeca fue algo favorable, algo bueno de naturaleza, una buena mujer. Diga, era voluntad de Dios para Isaac, porque la voluntad de Dios es buena y agradable, santo y perfecta. Entonces el término hebreo para Rebeca no era el mismo que se utilizó allá ella no era una mujer construida para seducir. Era una mujer al natural como Dios la hizo, sana. Oiga, y esto no tiene nada que ver, oiga lo que le voy a decir. No vaya a concentrarse, por favor, en el maquillaje, en esto y lo otro, aunque puede ser, porque todos los extremos son malos. Ahora, esa palabra top se usó para Moisés cuando dice viendo lo que era niño hermoso. Para Moisés. Y era un niñito. Y es la misma palabra viendo que Moisés era un niño hermoso. Y Moisés no estaba con atuendo para seducir. Era un niñito bonito. Era que Moisés era voluntad de Dios. Moisés era un niño bueno. Era un niño, un regalo de Dios. Esa es la idea. Hombre de propósito. Cuando se dice de José también que era de hermoso parecer, es la palabra top, no la palabra que se usa en Génesis 6, la misma palabra, porque no está hablando de una hermosura falsa, construida para seducir,
para provocar desenfreno, para satisfacer deseo de carne. No, esta gente primero eran gente diseñada para satisfacer el deseo de Dios. Y la mujer de Dios, la mujer redimida, la mujer liberada en Cristo, la mujer lavada por la sangre, es una mujer de propósito, llamada a cumplir el plan y el deseo de Dios primero que todo. No el deseo de los hombres, ni de ningún hombre que aparezca. Es una mujer diseñada para satisfacer la gloria de Dios primero. Y el hombre que la toque tiene que estar dentro de ese propósito y de ese diseño santo. Tal vez usted al escuchar hoy esta enseñanza va a decir: mujer de Dios, ¿y si yo hubiera escuchado esto antes? No, nunca es tarde para Dios. Nunca es tarde para Dios. Créame, el Espíritu a mí yo predico y dialogo con ustedes por el Espíritu. Yo leo pensamiento por el Espíritu cuando predico. El Espíritu me levanta. Porque aunque yo predico y hablo de aquí arriba, hay una relación en el Espíritu entre el predicador y la asamblea. Hay mensajes, hay enseñanza que las personas dicen: si yo hubiera sabido esto antes. No es tarde. No es tarde para retomar la senda de la cultura del cielo y vivirla en la tierra. Las Rebecas de Dios son mujeres santas, buenas mujeres, no vanidosas, no seductoras, no provocativas ni provocadoras. Por eso Salomón en Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La palabra hermosura que usa Salomón allí se refiere al maquillaje. Dice: y vano el maquillaje. La palabra yofí en el hebreo, apariencia atractiva producto del maquillaje o adornos. O sea, engañosa es la gracia. La idea es producida por un maquillaje. Esa es la idea del texto. La mujer que teme a Jehová, que es la verdadera gracia, esa será alabada. Me da dolor y pena ver cuánto sufren las mujeres y cómo se ha tomado la figura femenina como un objeto de mercado, como un objeto de venta sexual, como un objeto de uso, de satisfacer deseos morbosos. Y lo triste es que muchas mujeres se venden para eso, se prestan para eso. Muchas buscando fama, buscando sueños, venden su cuerpo, venden su propósito. Otras por una satisfacción momentánea o por alguien que la haga sentir importante por un momento, se entregan. Las modas están diseñadas para convertir el sexo femenino en un instrumento de sensualidad. Y aunque usted no esté de acuerdo conmigo en esto, esa es la realidad, amado, amada. Todo lo que se diseña en este mundo perverso está dirigido a resaltar la sensualidad y la provocación. Pero ¿quién es que está detrás de eso? La cultura de los aires. Esos diseñadores perversos, desenfrenados, sensuales, son instrumentos del diablo. Su mente está sobrecogida por la cultura de los aires.
Y yo no te quiero, porque honestamente, bíblicamente, yo no te puedo decir que pintarse los labios es malo, que un toquecito de colorete es malo, que la falda así, el pantalón no. Eso no es bíblico, eso es mentira. La Biblia siempre habla de un equilibrio. Y cuando condena los zarcillos, el maquillaje era cuando estaban relacionados con figuras idolátricas. Eran idolatría. Pero oiga, aunque tú te vistas con un traje que te guste, te vistas con tus aretitos, con tu toque, tu maquillaje, si tú eres una mujer del espíritu, tú vas a tener un equilibrio del espíritu. Y oiga que me dijo el espíritu. Oiga, el que está equilibrado adentro, así se va a maquillar afuera. Hermanas, hermanitas, escuchen. Yo puedo darme cuenta si tú estás equilibrada adentro, si hay cultura del cielo dentro de ti, por la forma como tú te proyectas. Y es una demanda del Espíritu de Dios y de Dios que cuando tú te mires al espejo antes de salir de tu casa, tú te critiques a ti misma, tú te evalúes a ti misma y tú te preguntes, esto que yo, mi apariencia refleja que por dentro soy una Rebeca, soy buena, estoy equilibrada adentro, que yo estoy llena de la cultura de los cielos o estoy llena de la cultura de los aires. Porque hay mucho desequilibrio. Entonces muchos ministros han cogido el error, denominaciones, de tratar de ellos equilibrar eso en la iglesia. ¿Y qué han ido? Se han ido a extremos. Porque yo he visto ministros con la boca llena de dientes de oro predicando contra la prenda. ¿Serio? Con relojes tremendos de oro predicando contra el oro. Yo los he visto. Muchos ministros que ya están en los 60, 65 años, 70, se tiñen los bigotes, las canas y le prohíben a las hermanas que se tiñan el cabello. Pero ellos se tiñen para camuflar la edad. Eso sucede. Y mucha hipocresía en la iglesia. ¿Comprende? ¿Entiendes? Oye, nosotros estamos para darte los principios, para abrirte el cielo y los estándares, pero yo no puedo ponerte una regla, una medida, cuántos centímetros tiene que ser tu falda, cuán suelto tiene que ser tu pantalón. Eso es el Espíritu Santo que está en ti. Para eso te lo dio el Señor y lo puso dentro de ti, para que te equilibre desde adentro. Si eres nacida de nuevo, si eres una mujer buena de Dios, una Rebeca, una mujer de santidad y propósito, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Él es el que te va a poner el equilibrio. Y cuando tú estés desequilibrado, Él te va a decir, mira, no, espérate. No. El reguero está muy grande, equilíbrate un poquito. Pero hay que estar lleno de la cultura de los cielos. Porque el Espíritu, para equilibrarte, te va a enseñar la cultura de los cielos. Viendo que eran hermosas, el diablo agarró a las mujeres. Y ahora, escuche esto. Ya con esto terminamos, continuamos en la tarde. Mire, oiga, en la palabra hay 3 tipos de mujeres. 3 tipos de mujeres reveladas en la palabra. Escuchen mujeres. Que en la tarde le voy a dar a los hombres. Ahora es con ustedes. En la tarde voy para los hombres. Sí, porque los hombres están riendo y están como que ellos se van a quedar. Lo suyo viene. Ay, papá, ustedes verán. Ya yo veo las que se van. Van a llegar y van a poner el internet de una vez. A ver. No, tranquilo. Enseñanza de Dios. Esto es reino, enseñanza. Ajustando las tuercas. Amados, en el libro de los Proverbios, especialmente en la Biblia, se hablan de 3 tipos de mujeres. Y es importante, mujeres, que ustedes en su vida devocional estudien esos 3 tipos de mujeres. Métanse en la palabra y estudien esos 3 tipos de mujeres. Está la mujer virtuosa, que es la mujer de Dios, es la verdaderamente hermosa, la equilibrada. La que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, su esposo también la alaba. Esa mujer trabaja, atiende bien su casa. Dice que su marido se distingue en la puerta, en los lugares de gobierno.
Se distingue su marido. Una mujer equilibrada, una mujer... Claro, esa mujer es ideal, no existe realmente. No, mire, le soy sincero, tengo que aplicárselo, porque usted lee Proverbios 31 y usted se deprime. Wow, yo llego hasta ahí. Ese es el ideal, la mujer ideal, pero hacia ahí es que te está llevando Dios. Hacia ahí es que Dios te está llevando. Dios quiere que tú crezcas y vayas hacia ser esa mujer. Entonces, la mujer virtuosa es una mujer, oiga, esto es clave, que ella se reconoce a sí misma el valor que Dios le da. Esa es la mujer virtuosa. No se vende barata. No refleja bajeza, sino excelencia. No importa que sea pobre económicamente, que sea lo que sea, refleja excelencia de Dios. No se entrega a cualquiera porque ella se da el valor que Dios le da. No permite que nadie la convierta en una alfombra, ni que nadie la convierta en un uso para su deseo. No acepta nada que la rebaje y que la ponga más, le dé menos valor que el que Dios le ha dado. Denle un aplauso al Señor. Esa es la mujer virtuosa. Se valora a sí mismo con el valor que Dios le da. No es un objeto de sensualidad ni mercantil. Muchas mujeres sufren porque no se dan el valor que Dios le da. Está la mujer necia que dice que derriba su casa en lugar de edificarla. Esa mujer es una mujer que conoce lo correcto, pero su deseo puede más, su desorden. No se somete, es una mujer dominante, es una mujer terca, es una mujer impositiva, es una mujer que... y ahí están el movimiento feminista y todas esas cosas. Perdónenme las feministas que hay aquí, se están convirtiendo poco a poco a las feministas. Pero ese movimiento de la liberación femenina y eso, todo eso es mujeres necias. O sea que ellas saben, Dios le ha revelado el papel que le ha dado y no lo quieren aceptar. Es una mujer que sabe, Dios te revela el papel que tú tienes, pero tú no lo quieres aceptar. Porque en la cultura de los aires te dice que si aceptas el papel que Dios te da como esposa, como madre, y como hija de Dios, tú eres una chofa, eres una quedada, eres una boba, una que yo qué. La cultura de los aires. Esa es la mujer necia. Entonces, en lugar de edificar la casa, dice Salomón, la derriba. Y la mujer ramera. Bien. Salomón dice que vio a la mujer extraña con vestido de ramera. Ella se adorna con vestimenta. Si Salomón menciona vestimenta de ramera es porque habían estándares en la vestidura. O sea, las rameras se vestían de una manera para, sobre todo, para que supieran que lo que ella está vendiendo, su producto, tiene que exhibir su producto. ¿Comprende? Y las mujeres decentes se vestían de una manera. Entonces, la mujer que va a seducir al joven simple en el capítulo 7 es una mujer, dice, que se presenta con vestimenta de ramera, guiña los ojos, le muerde los labios y le hace así. ¿Sí se entiende? Está entrenada por el diablo, hermano. Está entrenada por el diablo. ¿Entiende? Y me perdonan. Mire, las mujeres, ustedes ven la industria de la estética, del bisturí, de arreglarse ciertos atributos del cuerpo. Si usted lo hizo cuando usted era inconversa y está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya eso no cuenta, Dios le perdonó todo. Pero si usted está en Cristo y le está pasando por la cabeza de que irse a meter un quirófano para arreglarse esto, arreglarse lo otro, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado. Que su cuerpo es de Dios, es templo del Espíritu Santo. Su cuerpo no es un maniquí de seducción. Mire, hermano, ignorancia. Ignorancia. Mejor métase en un gimnasio, mejor haga ejercicio y rebaje y póngase en forma, baje la grasita, coma. ¿Qué es lo que baja la grasa? Díganme ustedes, ¿qué es lo que baja la grasa?
Pero no se meta bisturí en su cuerpo. Que su cuerpo, usted es mujer de propósito divino primero. Y es más, y el hombre que la ame con su grasita. Si no, pues que... ¿Entiende? Yo soy graciosa y soy grasosa también. Ay, no se me ofendan las que están gorditas, señores, que yo no quiero ofender a nadie con este sermón. Ay, Dios. Entonces está la virtuosa, está la necia, está la ramera. Diga usted, diga yo soy virtuosa. Así es que Dios la ve a usted y la quiere así. Una mujer que se dé el valor que Dios le da. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer está diseñada, oiga, la mujer está diseñada para ser un instrumento de Dios para cumplir el propósito de llenar su gloria en la tierra. Ella carga la semilla. Ella es la que carga la semilla. Ella es la que es socia con Adán para llevar a cabo la obra. ¿Comprende? Eva no lo entendió y falló. Entonces, si la mujer entiende su papel y entiende quién es en Dios, ella se va a dar su valor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el diablo tenga acecho porque él dice, wow, fue diseñada para ser instrumento de Dios, pero yo la voy a coger y la voy a convertir en un instrumento mío. Y la daña. Diga, yo jamás seré un instrumento del diablo. Génesis 4, conclusión. Génesis 4, mire. Para que usted vea de dónde fue que el diablo trajo la cultura. Rapidito. Tengo que concluirle esto para entrar con los hombres en la tarde, porque, pero ya lo que me resta es la conclusión. Mire, en el 4, verso 19, dice: Lamé tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien llegó a ser el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Jubal, quien llegó a ser padre de todos los que tocan arpa y la flauta. Sila también dio a luz a Tubal-Caín, maestro de todos los que trabajan el bronce y el hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Entonces Lamec dijo a sus mujeres, y ahí le dice, y le dice Lamec, pero mire, esta es la cultura de los aires que se mezcló con la cultura de los cielos. Los cainistas, esta cultura que ustedes ven aquí, en el capítulo 4, que después se refleja en el 5 y en el 6 se mezcla, las dos culturas se mezclan. Mire qué terrible, cómo tenía el diablo en sus manos esta gente, esa generación de Caín. El nombre Ada en el original hebreo significa ornamento. Ada significa ornamento, engalanarse, decorarse en el original hebreo. Eso significa Ada. O sea, una vanidosa. Porque el nombre reflejaba lo que la persona proyectaba. Ornamento. Una vanidosa. Era una mujer construida para seducir. Sila significa sombra o la que proyecta su imagen o la que se hace sentir. Sila. O sea, Sila era una mujer que donde llegaba se robaba el show. Esa es la idea en el hebreo. De hecho, algunos traducen la palabra traqueteo para Sila. Era una mujer extrovertida que se robaba el show donde llegaba. Una placentera. Se hacía sentir, proyectando su imagen. Por eso la traducen sombra, porque la sombra es una proyección de una imagen. Una imagen de un original. Entonces, ella se exhibía. Esa es la idea, que llegó Sila. Una cultura, oiga, era una cultura del uso de la imagen para producir provocación, para provocar desenfreno. Naama significa placentera.
Note, no es por nada que todos estos nombres están ahí en la descendencia de Caín. Era la cultura de los aires manifiesta, que después vino y sedujo a los que estaban bajo la cultura de los cielos. De ahí es que viene también Noemí, Naama, que significa, no me llamen Noemí, o sea, placentera, sino Mara, amargada. Naama es placentera. Oiga, Jabal, porque los nombres Jabal, Jubal, Caín, se parecen. O sea, esos nombres tienen que significar algo si se los repiten casi iguales a los muchachos. Jabal significa fluir con pompa. Era un pompador. Jabal. Jabal era un tipo, tú sabes, un bacano. Esa es la idea. Un pompador. Fluía con pompa. Se exhibía con pompa. Eso es Jabal. Escuche, Jubal, fiestero. Oiga lo que era Jubal, un fiestero. Bonche por todos los lados. De ahí es que viene la palabra jubileo, de Jubal. Ese tipo vivía de jubileo en jubileo. Y él fue el inventor de los instrumentos, dice. O sea, que él inventaba ya cuando un instrumento inventaba otro para seguir gozando. Oiga qué vida. Ahora esa gente no pensaba en Dios. La cultura de esa gente no estaba enfocada en el propósito de Dios. Estaba enfocada en su imagen, en su gozo, en su deleite, en su desenfreno, en sus deseos. Y Jubal Caín, el fruto de Caín, el último. Una cultura de provocación, una cultura de desenfreno moral, una sociedad dominada por la cultura de los aires. Cierre su Biblia. Pregunta. Mire cómo se manifiesta la cultura de los aires. ¿Qué son las mujeres en la cultura de los aires? Instrumentos del diablo para corromper, seducir a los hombres. Ustedes no son mujeres de la cultura de los aires. Usted está bajo una cultura de los cielos. Ese mundo que está allá afuera, las modas que están allá afuera, los desenfrenos y los excesos que están allá afuera, eso no está hecho para usted. Usted es hermosa con la verdadera hermosura. Usted es una Rebeca de Dios. Usted es una mujer de propósito santo. Usted es una mujer de altura, de excelencia en Dios. Dele un aplauso al Señor. Entonces, la cultura de tus deseos, mujer de Dios, te lleva a la piedad. Te convierte en una mujer que el que te ve, tú le inspiras respeto, piedad, temor a Dios y respeto hacia ti. Te valora. No hay cosa más linda que un hombre vea a una mujer y diga, no, esa mujer se respeta, esa mujer quieta. No, con esa no te metes, esa no es fácil. ¿Está claro esto, familia? Que Dios nos ayude. Hablaremos de los hombres en la tarde. Ay, Dios mío. Yo veo a algunos que se están quitando el traje, me están viendo por la internet. Ya yo no voy, están diciendo. Yo lo veo por internet. Yo me voy a dar cuenta ahorita. No, mentira, yo sé. Somos gente que recibimos la palabra. Esto es enseñanza para que entendamos, hermano, que hay fornicación y adulterio dependiendo de la cultura que te domina. Padre, gracias te damos. Sea tu nombre muy exaltado en este día. Gracias por habernos enseñado sobre la cultura de los deseos. Gracias porque una vez haces hincapié en a qué cultura pertenecemos. Nosotros pertenecemos al cielo. Somos gente de una política santa, sacra. Podemos abstenernos, contenernos. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra propia fuerza, el gigante que está dentro de nosotros, ese volcán, si tú no lo sometes con tu espíritu, nos da la capacidad de obedecerte. No podemos. Danos la capacidad
de romper con todo desenfreno, de desligarnos de toda área desenfrenada en nuestras vidas, de ser liberados, porque sabemos que tú no operas en nuestro desenfreno. El único que opera en nuestro desenfreno es el enemigo. Por eso te rogamos, ayúdanos a madurar, porque una señal de madurez es decir, como dijo Pablo, todas las cosas me están permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Bendice tu pueblo con esta palabra, que todo el que escuche este mensaje sea llevado al propósito por el cual lo diste, y que ningún ave del cielo robe la semilla, Padre. Que la semilla en terreno bueno y fértil del corazón dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.